¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las de La Pantera. Les recuerdo que estamos en buena parte de la República Mexicana, Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, además de que tenemos nuestro hashtag Voces del Periodista. El maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora, como todos los días, tendremos el privilegio de compartir la vida con ustedes, gracias a los ingenieros Víctor Melara, Daniel Gutiérrez Morano, don Milton Partida, don David Hernández, y por supuesto con el apoyo extraordinario de nuestro productor Morrison Julián Solís Rubio Gutiérrez. Exactamente, y el apoyo en las redes, gracias por su solidaridad a Jonathan Álvarez, queridos amigos, y por supuesto nuestro productor y director general, Maurice Salum, a quien le enviamos un cariñosísimo saludo, un abrazo. Y bueno, pues vamos a tener al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, nos honrará con su presencia en estos micrófonos. Él es nuestro representante en el bellísimo estado de Campeche. También él es director editorial del periódico Campeche Hoy. Entonces, platicaremos con él y nos dará siempre sus atinados puntos de vista, sus análisis, qué pasa, mucho se habla de las elecciones, pero qué está pasando y qué va a pasar en los estados. Hay muchas lecturas importantes, pero antes que nada, queridos amigos, queremos dar seguimiento al tema que tocamos básicamente el día de ayer, que es la causa de la guerra, de esta insistencia en señalar a Siria en lo relativo a este supuesto ataque químico, que todos sabemos que es un circo totalmente de los amos de la guerra, de las presiones internas que hay. Recuerden que no hay nada que sea direccional, que tenga una sola línea o que tenga algo directo, todo es multidimensional, y bueno, en ese tenor yo creo que es muy importante que compartamos con ustedes. Precisamente en Voces del Periodista Diario se ha ido haciendo una recopilación de datos y además también un análisis importante. Ustedes pueden teclear www.vocesdelperiodista.mx, el diario. Exactamente. Porque en la revista también recuerden, es www.vocesdelperiodista.com.mx. Bueno, pero esta es la revista. En este caso, en el diario, Jorge, ¿por qué no vamos actualizando y nos compartes parte de toda esta información? Fíjense nada más que hay personajes importantes que están señalando, como James Mattis, de que pues no hay armas químicas, es obvio y lo sabemos, pero que un personaje así lo diga es importante. Y ya se van, o al menos ojalá esa sea la circunstancia, que se va viendo como menos distensión. Hay juegos de poder, recuerden que hay una revolución económica hacia adentro de Estados Unidos, revolución por supuesto de poderes. Entonces aquí hay muchas cuestiones que van girando. ¿Qué ha pasado, Jorge, querido? Cómo no, Celeste Linda, mira, muy rápido, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, el general James Mattis, compareció ante representantes en el Congreso, ante lo que aquí serían diputados, allá son congresistas o representantes. Y dijo que él considera que sí hubo un ataque químico en una ciudad que se llama Duma, en Guta Oriental, muy cercana a Damasco, pero que no hay pruebas hasta este momento de que eso haya ocurrido. Llama la atención porque apenas, ¿qué será?, pues 24 horas, 30 horas, el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, había utilizado el canal de Twitter para decirle: Rusia, ya van los misiles bonitos, nuevos, hacia Siria.
Aquí esta confrontación de discursos llama la atención y pudiera interpretarse, Celeste, de dos maneras. Una, que quizás el presidente Trump está tratando de paliar las presiones de los neoconservadores, de los señores del dinero y de la guerra, aparentando que quiere entrar en colisión con Rusia. Porque también hoy se informó que Estados Unidos le informará a Rusia si se produce el ataque, ¿sí? Apenas el miércoles, el gobierno sirio, el gobierno legítimo de Siria, que encabeza el presidente Bashar al-Assad, dio la orden de comenzar la evacuación de aeropuertos y de otras instalaciones militares estratégicas. Esa es una lectura. La otra podría ser que finalmente el presidente Trump está sucumbiendo ante las presiones de los neoconservadores. Lo interesante es que hoy Trump, nuevamente en Twitter, dice que él no dijo qué tan pronto o qué no tan pronto. Entonces, ese discurso dual, ese discurso ambiguo, ha llamado la atención en Washington y pues ha enojado, hay que decirlo, ha enojado a quienes son adversarios políticos del presidente Trump. ¿Y quiénes son esos adversarios políticos? Tú los mencionabas a algunos ayer. John McCain. El senador John McCain, la ex senadora, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, etcétera. Por lo pronto, también en Voces del Periodista Diario, Voces del Periodista MX, hemos informado de cómo el ejército sirio ha encontrado en la Guta Oriental un estudio, por no llamarle set, un estudio de televisión, donde los Cascos Blancos, que son una organización subversiva financiada sobre todo desde Londres, fabricaban los videos con las llamadas noticias falsas, ¿no? Aquí es importantísimo, queridos amigos, recordar, y aquí lo hemos dicho, por ejemplo, están los cascos blancos, que sabemos que son un instrumento de estos grupos de poder, de estos poderes fácticos, de estos amos de la guerra, de estos vampiros que viven de hacer guerras y ya son guerras perpetuas. Son guerras que no se ganan, son guerras que continúan y ese es el negocio de estos señores, si así se les puede llamar. Bueno, independientemente de esta situación, por ejemplo, ahorita de lo que comentabas tú, es el hecho de que van aconteciendo una serie de circunstancias, queridos amigos, que nos van dejando muy claro las cosas como están. Aquí yo quisiera subrayar, por ejemplo, que como bien lo dices, ahorita el ejército árabe sirio ya dejó limpió de terroristas esta zona. Pero también tú mencionas de un set de los cascos blancos, pero también recordemos que están otra entidad financiada por estos mismos grupos como son los Médicos Sin Fronteras. Estos Médicos Sin Fronteras que han dado supuestamente testimonio de cosas que estos mismos grupos y que ellos mismos crean escenario. Se encontró un set, pero también nosotros les dijimos aquí en estos micrófonos hace aproximadamente un mes o 3 semanas que hay unos grandes sets tremendos cerca de la frontera con Turquía. Precisamente donde estaban replicando partes del palacio de gobierno sirio, estaban replicando partes de unas salas del aeropuerto sirio, estaban replicando partes de sets de televisión oficiales sirio. Yo nada más recapitulo y les digo que en el 2011 precisamente se intentó dar un golpe. A través de dar por hecho mataron a varios ministros, esto ya lo hemos platicado, ahí intervino Qatar y todo esto, y se tenía listo un set precisamente en Qatar, y habían comprado a algunos informadores de Siria que eran muy ubicados, ¿no?, muy reconocidos,
o sea, la gente los ubicaba como alguien que daba las noticias, los montaron en estos sets y decían que ya había caído el gobierno sirio. O sea, es montar esto, le bajaron la señal al canal oficial de Siria, le bajaron la señal y transmitieron de manera pirata este tipo de información. Si eso no es suciedad y si eso no es digno de que estemos alerta, bueno, yo no sé qué más puede pasar. Estos señores que defienden y protegen a los grupos terroristas, pues claro, porque les ha costado mucho dinero financiarlos. Hay que estar alerta de todo esto, por esto siempre tener la siguiente carta, la siguiente lectura, leer de lo más pluralmente posible. Vamos a regresar después del corte a tenerlos al tanto ya, digamos, de lo último que ha acontecido. Esto no quiere decir que bajemos las manos. ¿Por qué? Porque grupos que se aceitan con la sangre de la gente insisten en la guerra. Aquí la guerra no habría retorno. Alguien me decía, no, Celeste, va a ser una guerra local. Terminan, no va a haber a Siria, se pelean y no va a haber guerra nuclear. O sea, como si fuera un consuelo y como si eso pudiese ser. No, señores, aquí el cálculo se escapan de las manos. Aquí sería una guerra sin retorno, porque las potencias, las diferentes potencias orientales, obviamente responderían. Ojalá esto no suceda. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, cito en Filomeno Mata 8, el Templo de la Libertad, así conocido y reconocido internacionalmente, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora con ustedes, y en unos minutos más estaremos enlazados con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Solamente para compartir en dónde vamos ahorita, en los acontecimientos que tienen mucho que ver con todo, con el mundo, con darnos cuenta de qué manera se manejan esos entes económicos. Reitero, no son los pueblos. El día de ayer que hubo manifestaciones multitudinarias, se está convocando este próximo domingo a manifestaciones en Nueva York, precisamente apoyando al pueblo sirio. Así es que no nos vengan a decir que es Estados Unidos, son los intereses económicos de esos consorcios que se adueñan de las banderas, se adueñan de los nombres de los países y hasta de las religiones para decir que esas son las causas y que con ellos combaten. No, señores, son los intereses económicos y depredadores de unos cuantos. En este tenor y en lo que va el asunto en Siria, por ejemplo, es importante darnos cuenta cómo van girando los discursos, entre ellos el del secretario general de la ONU, que había permanecido muy callado, o al menos no siendo muy claro, ¿no? Aquí Antonio Gutiérrez se comunicó telefónicamente con los representantes de cada uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para exhortarlos a evitar una situación fuera de control y recordarles que al fin de cuentas, dice, nuestros esfuerzos apuntan a poner fin al terrible sufrimiento del pueblo sirio. Señor Gutiérrez, señores de la OTAN, señores de la ONU, si eso quieren, dejen al pueblo sirio, es autosuficiente, ha tenido el apoyo de Rusia porque ellos lo solicitaron. Han liberado de terrorismo inoculado, porque no fue ninguna guerra civil, esta fue una invasión disfrazada. Entonces, yo creo que no está tan complicado si realmente hay voluntad. Por otra parte, el ejército árabe sirio, como lo decía el maestro Jorge Santa Cruz hace unos minutos en el bloque anterior, completó la liberación de la Ghouta Oriental. Y bueno, unidades de la policía militar rusa fueron también desplegados en la zona. Tenemos noticias de primera mano de que hay zonas totalmente tranquilas, obviamente en Rusia, que se han retomado muchas cosas, hay un gobierno muy fuerte, inmediatamente toman manos a la obra para apoyar a los grupos que están precisamente y que han
salido de ahí, que estaban secuestrados por estos grupos terroristas, luego a la Secretaría de Salud, a que se les vacune, a ver cuál es su estatus, para ver dónde van a estar. Todo esto está realmente, y van retomando el control. Jorge, querido. Celeste, mira, ya nada más agregaría, porque creo que has hecho un resumen muy claro, agregaría 3 cosas. Número 1, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ya llevó a cabo un análisis sobre el envenenamiento del ex doble agente Sergei Skripal y de su hija Juliana. No, en este informe, la OPAC, Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, no señala a ningún responsable. El gobierno inglés, esto ocurrió el 4 de marzo, el gobierno inglés no dudó inmediatamente en asignarle, en culpar de esto al gobierno ruso. Punto número 2. Los expertos rusos en armas químicas ¿cómo se dice? Se apersonaron, era la palabra, se apersonaron en la ciudad de Duma, D-U-M-A, y llevaron a cabo cualquier clase de estudios y no encontraron elementos, rastros de gas sarín o de cloro. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados, entiéndase el Reino Unido y entiéndase Francia, no han querido reconocer esta investigación y tampoco están de acuerdo en que se lleve a cabo otra investigación que sea parcial. A ver en qué para. Y finalmente, el tercer elemento que tu servidor quería destacar. ¿Qué caso tenía que el presidente Bashar al-Assad hubiera usado un arma química cuando la derrota de los terroristas yihadistas, del Ejército del Islam, que ese es uno, del Emirato Islámico, que ese es otro, y hay varios ahí? ¿Qué caso tiene que hubiera lanzado un arma química cuando ya prácticamente la zona estaba limpia de terroristas? Cuando ya habían ganado. Y también este señor espía, lo hemos dicho y reiteramos, un espía doble y un espía retirado. Y recuerden, espía doble, entonces ida y vuelta, ¿no? Y además retirado, ¿qué podría aportar o qué iba a traer de información? Son aquí teatros que han afectado mucho, hay que estar alerta, es importante que se sepa que la opinión pública lo sabemos y que nos molesta que independientemente de los hechos malos que se saben y que tanto dolor provocan, todavía crean que los vamos a seguir creyendo y que hagan todo un circo de mentiras y de simulaciones. Entonces, ojalá realmente una opinión pública avasalladora, que podemos manifestarnos de diferentes maneras, podamos apoyar en la medida que sea, ¿no? Obviamente aquí hay grandes intereses, los comentamos el día de ayer, económicos, geoestratégicos, etcétera, pero nada vale ni nada justifica una guerra. Esta guerra en Siria la ganaron Siria y sus aliados, mayoritariamente rusos y en cierta medida Irán. Nada más con esto, Celeste, y te devuelvo la palabra. Ayer el presidente Trump le decía a Rusia, ¿qué tal si paramos la carrera armamentista? ¿No será, pregunto, no será que de este lado del Estado profundo saben que el poderío militar ruso está a la par o por encima de Estados Unidos? Pues esa es una, y también otra cosa recordemos que no se permitió que autoridades, por ejemplo, de Rusia o de otros lugares pudieran tener acceso a estas investigaciones de la OPAC. O sea que hay que estar alerta porque dicen que investigan, pero ojalá y realmente se investigara para todos lados. Finalmente eso es en lo que se está hasta ahorita y bueno, compartir y comentar con nuestros amigos sobre los pases, Jorge, sí, claro, querido. Sí. Tenemos 5 pases dobles para la función de la obra de teatro Afuera, reconstrucción de una obra, así se llama, Afuera, reconstrucción de una obra.
Esta escenificación será el próximo martes 17 de abril a partir de las 18 horas, las 6 de la tarde, en el Teatro Orientación. ¿Y dónde está el Teatro Orientación? Bueno, es un lugar espléndido, tú lo conoces, a un costado, en el Bosque de Chapultepec, a un costado del Campo Militar Marte, cerca del Auditorio Nacional, cerca de la estación Auditorio de la línea 7 del metro. Por favor, quienes puedan ir el próximo martes 17, llamen al 5512-8661, 5512-8669, aquí en el Club de Periodistas de México. Y miren, amigos, ya que estamos con invitaciones, yo quiero compartir con ustedes una que me parece muy relevante. Miren, el Centro de Capacitación y Cultura Reinaldo Pérez Marcheco se complace en invitarnos a un acto cultural con motivo de los 100 años del natalicio del periodista y escritor cubano Reinaldo Pérez Marcheco. Se va a llevar a cabo este próximo sábado 21 de abril a las 13 horas en la Sala Francisco Zarco del Club de Periodistas de México, aquí en Filomeno Mata 8, en el centro histórico de esta bellísima Ciudad de México. Queda muy cerca el Metro Allende, a cuadra y media. También está cerca el Metro Bellas Artes, el Metro Hidalgo, en fin, la accesibilidad es muy fácil. Va a haber una mesa de registro a partir de las 12:30 horas y bueno, pues ojalá nos puedan acompañar. Esta es una entrada libre, como lo que se hace en el Club de Periodistas de México. Yo le agradezco a mi querida Rosa Serrano Alvarado, que está como responsable. Ella es una persona muy querida, que tengo el placer de conocerla, igual que lo tuve de conocer al maestro Reinaldo Pérez Marcheco. Él era bibliotecario precisamente en el Club de Periodistas de México, un hombre con una cultura extraordinaria y una persona muy cercana a don Antonio Sáenz de Miera. Así es que los invitamos el próximo sábado 21 a las 13 horas en Filomeno Mata 8. Así es que aquí acompáñenos, por favor. Se pueden ustedes registrar a partir de las 12:30 horas. Participen, no se van a arrepentir. Y yo te agradezco, licenciada Rosa querida, por lo que haces por la cultura. Y bueno, pues, queridos amigos, vamos a lo más local, digamos, ¿no? A los asuntos que pues estamos con los mismos temas. Ya vamos a ir un corte, pero quiero hacer y te quiero pedir, maestro Jorge Santa Cruz, para darle el pase a la voz, al análisis del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Vamos viendo cómo va a haber elecciones, no solamente de presidente, también de diputados, senadores, pero 9 gobernadores. En estos 9 gobernadores, y con ese pulso que tiene don Enrique Pastor Cruz Carranza, preguntarle cuál es su análisis y cómo van en los estados, que está, entre los que están, pues muy importante, Veracruz, Puebla, Jalisco, Morelos, en fin. Ya vamos a regresar con este tema, queridos amigos, y escucharemos a don Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, donde enviamos un saludo cariñosísimo. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en las del Gran Grupo Radio Turquesa y en las de La Pantera. Queridos amigos, les recordamos nuestro hashtag Voces del Periodista. Bueno, pues el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, aquí en el Club de Periodistas de México, este templo de la libertad, enlazándonos con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien nos representa en el bellísimo estado de Campeche. Maestro querido, qué privilegio tenerle. Saludos a todo Campeche. Saludos a nuestros compañeros de Campeche Hoy y a todos los compañeros en ese bellísimo estado. Comentábamos antes de tener el placer de estar con usted, maestro, sobre esta importancia y el análisis y el balance que hace, qué partidos están gobernando en qué estados, cómo va la balanza, cómo van las inclinaciones, cómo van las conductas, ¿no?, de quienes aspiran
a tener un cargo que ojalá y lo honren en beneficio de la sociedad y no de sí mismos, que es parte de lo que hemos visto. ¿Qué son los tópicos que usted pudiese resaltar de estas elecciones concurrentes, querido maestro, para gobernadores, para los estados de la República Mexicana? Así es, pues, licenciado Celeste, mi querido maestro Jorge Santa Cruz, un abrazo afectuoso por tu cumpleaños. Y bueno, básicamente es importante señalar que estamos ante un proceso donde se habla de más de 3.226 cargos que habrán de llevarse a cabo en esta modalidad de elecciones concurrentes, en donde por supuesto van las 300 diputaciones de mayoría relativa, las 64 de mayoría relativa, las que corresponden a las 200 plurinominales de diputados y a las 32 plurinominales y 32 de primera minoría. Aunado a esto, licenciada, maestro Santa Cruz, tenemos la elección de 9 estados de la República, que obviamente hay características muy singulares. Si lo observamos en el plano geopolítico, estamos hablando de la media república hacia abajo. Es decir, no hay ninguna elección en ningún estado del norte. Estamos hablando de la elección en el estado de Chiapas, en la Ciudad de México, en Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estados que están siendo gobernados y que va a concluir la administración y que estarán sujetos al análisis y al escrutinio de la sociedad que va a calificar. Influye mucho, y esto hay que puntualizarlo, la gestión del gobernador que concluye, así como también, por supuesto, todo el entorno político de lo que sucede en la propia elección presidencial y las demás elecciones locales. En el caso de estos 9 estados hay que también rescatar el valor que tiene electoralmente en sus padrones electorales. Por ejemplo, Guanajuato tenemos más de 4.250.000 electores. En el estado de Veracruz son 5.595.000. En el estado de Yucatán, 1.489.000. El Distrito Federal, por supuesto, 7.342.000, el estado de Morelos 1.412.000 y Puebla 4.339.000 electores. Si hacemos la gran suma, estamos hablando de que este es un paquete muy interesante en lo que respecta al voto. Pero las características de estas elecciones, licenciada, dentro de las coaliciones o las alianzas políticas que se han dado, pues nos hacen ver, por ejemplo, la posibilidad de que Guanajuato, hoy gobernado por Miguel Márquez, del Partido Acción Nacional, en este contexto, pueda ratificar su elección con la alianza de otros partidos. Veracruz, que es un estado muy importante, como toda la República Mexicana, pero que tiene 5,5 millones de votantes, pues presenta el dato de haber tenido una alternancia reciente, pero también una señal que nos debe ocupar y preocupar, que consiste necesariamente en ver esa visión patrimonialista, hereditaria del cargo, ya que el señor Miguel Ángel Yunes pues pretende que sea su hijo el candidato, ya es su hijo el candidato. Arturo Núñez de Tabasco concluye un periodo con bastante crisis en este momento, movimientos magisteriales y por supuesto indiscutiblemente la figura de quien es el candidato a la presidencia de la República de Morena, su paisano Andrés Manuel López Obrador. En Yucatán hay una bipolaridad o hay una alternancia que se ha dado del PRI y del PAN, por Orlando Zapata, que es un gobernador de claroscuros, don Manuel Velasco, complicaciones del único estado que gobierna el Partido Verde Ecologista. En el caso de Puebla, pues don Antonio Gali Fayad, también una elección o un periodo muy corto, estaría haciendo lo necesario y posible
políticamente hablando, para que los acuerdos con el exgobernador que permitió esta alianza, pues se concreten con la esposa del exgobernador, al que él le entregó o de que él recibió la estafeta. En el Distrito Federal, pues ahí está el gran panorama, 16 delegaciones en disputa para convertirse en municipio, por supuesto, pronósticos reservados, pero una presencia muy sólida de Morena, y he dejado deliberadamente el estado de Morelos porque presenta similar característica a Veracruz, en donde el gobernador impone a su hijo, y en el caso de Graco Ramírez, si bien no es su hijo, pues sí es el hijo de su esposa, a quien lleva como candidato a la gubernatura del estado, pero llama poderosamente la atención una diferencia muy, muy importante. Las comparaciones, dicen los conocedores, son odiosas, pero al margen de la simpatía que pudiera existir, y le pongo comillas, en el estado de Veracruz a favor de la familia Yunes, en el caso de Graco Ramírez, su hijo o el hijo de su esposa, pues está con unos porcentajes tremendamente bajos. Rodrigo Galloso, superado demoledoramente por el morenista Cuauhtémoc Blanco y toda esa alianza, y ni qué decir, pues un partido revolucionario institucional perdido con Jorge Mito Carranza, un político que lo único destacado que le hemos conocido puede haber sido coordinador de las Brigadas del Camino en la época de José Ramón Martel, y bueno, se estaría salvando el estado de Morelos de un pirómano, porque durante los 2 años en que estuvieron al frente del CREA, el desaparecido CREA, pues se les quemaron las oficinas, así que era muy, muy, muy peligroso para el estado, o puede ser muy peligroso para el estado, una administración con esa visión. Esto es interesante, licenciada Celeste, porque en la medida, así como se va dando el proceso, lo más importante para los partidos en lo global es la presidencia de la República, para el ciudadano, el presidente municipal, con el que tiene el primer contacto, es la persona, la autoridad que más le interesa quién vaya a ser, y así sucesivamente los diputados, los senadores, los gobernadores, hasta llegar a la presidencia. Ese proceso, que creo que muy pocos no lo han analizado de esa manera, ese proceso tendrá un efecto, no es de arriba a abajo, no va a ser de arriba hacia abajo, sino al revés, de abajo, de la participación ciudadana hacia arriba, en el marco de la pluralidad. Muy mal cálculo están haciendo quienes pretenden convertir a los estados de la República, concretamente el estado de Veracruz y por supuesto el estado de Morelos, como si fuera patrimonio de la familia, hereditario, caciquil, pero sobre todo con una gestión que no se encuentran referentes que puedan causar envidia en otras entidades del país. Bueno, pues Jorge, querido, ¿cómo ves esto? Nos vamos dando cuenta que la gente da lectura a estas preferencias obligadas, digamos, y realmente qué nivel se tendrá de percepción de la labor de estos personajes, que aún estando en gobierno y aún sabiendo que hay una fuerza que ha tratado de encauzarles de una manera muy fuerte, y sin embargo tienen esta percepción muy baja. Esa es la calificación tremenda de que no obstante todos los recursos que hay para ello, no repuntan pues precisamente el peso del antecesor, ¿no? Eso es. Celeste, Enrique, amigos, son más de 18,000 cargos de elección popular si contamos los ayuntamientos, por ejemplo. ¿Sí? Pero hay otro factor que no se ha visto, no se ha dicho mucho, que el presidente que llegue a Los Pinos o a Palacio Nacional para el próximo gobierno, Celeste va a llegar financieramente hablando, Enrique, con las manos atadas, porque va a poder disponer más o menos de 30 centavos, 35 centavos de cada peso. Entonces,
si de veras se quiere sanear a la economía de ese país, va a tener que haber una reforma de reformas, echando abajo las malas reformas. Exactamente, aquí vámonos dando cuenta que además, ahorita que dices de reformas, nos damos cuenta quiénes participaron y votaron e impulsaron las reformas. Y hay quien ahora pues ya esconden la mano, ya dicen, no, si está muy mal, qué barbaridad. Ahora ya están diciendo que porque no se aplicaron bien, o sea, pero ¿qué pasa? Votaron por ello. Y realmente vemos cómo se maneja a conveniencia el discurso. Hay que estar alerta, queridos amigos, hay que estar alerta y hay que investigar las trayectorias con quienes se ha trabajado, qué filias, qué pensamientos, la conducta, tantas cosas, queridos amigos. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el gran grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera, maestro Jorge Santa Cruz. Compartimos con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, allá desde Campeche, queridos amigos, este bellísimo estado, y precisamente también pues no se puede dejar de abordar esta circunstancia y esta situación de los eso me encantó. Dependientes, me gustó. A ver, maestro querido, ¿cuál es la opinión de usted sobre la situación de los independientes? Sí, licenciada, pues yo estoy plenamente convencido y seguramente muchos coincidirán conmigo en el sentido de que estas dos candidaturas de la ciudadanía o ciudadanos independientes nacen mal desde su concepción, ya que se venía a venir a partir de la elección en los Estados Unidos de Norteamérica, donde Hillary Clinton es derrotada. Desde ese momento se observó que lo que ya se había hecho hasta una telenovela para ser la candidata oficial de la presidencia de la República del Partido Acción Nacional se vino abajo, y obviamente la ruptura que se dio en el interior del Partido Acción Nacional era evidente, es decir, la candidatura independiente de Margarita Zavala era un asunto consumado, sobre todo en el momento que pierde, que fue presidente, el control el señor Felipe Calderón Hinojosa, pierde el control del partido, no puede imponer a su candidato, marca el lineamiento de lo que sería un personaje perfectamente dirigido a la personalidad del candidato de Morena. ¿Qué es lo que ante lo que estamos en este momento? A una degradación y a un intento, así es mi lectura, de desalentar la participación ciudadana, mostrando esa ligereza con la que los órganos, el árbitro y los que deben dar certeza y certidumbre al proceso electoral han manoseado esta situación para convertir tanto a la señora Margarita Zavala como al gobernador con licencia, el señor Bronco Rodríguez, pues en los personajes que serían algo así como el Bronx en ambas campañas. No es sorpresivo ver a Margarita Zavala cuestionando y retando tanto al candidato de Morena, a Andrés Manuel López Obrador, como cuestionando al candidato de esa coalición del que fue su partido, y la que ella culpa que no le permitió llegar a la candidatura, que bueno, pues esto fue, y hay que recordarlo consistentemente, la derrota de Hillary Clinton. Y por el otro lado, pues el señor Bronco llega a ser lo que ha hecho y para lo que está hecho y para lo que el PRI no encumbró a la gubernatura del estado de Nuevo León. Así que pues lo lamentable es que se empiece a viciar desde este momento el proceso electoral presidencial y que se deteriore y se logre el objetivo fundamental, que es desalentar la participación ciudadana.
Exactamente, en este contexto, maestro querido, muchísimas gracias. Y precisamente, Jorge querido, este intento de desalentar al voto, porque es lo que han hecho de manera reiterada, recuerden, ha habido campañas para que la gente no vote, no, hay que votar masivamente, por quien usted quiera, pero hay que votar masivamente. En este contexto, independientemente, ¿cómo puede dañar el que se sepa o el que después se pueda cuestionar este tipo de circunstancias tan poco claras? Es que con esto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya puso una mancha que le va a pesar mucho a la hora de que se dictamine finalmente, si es que hay alguna impugnación, el resultado final definitivo de la elección del 1 de julio, Celeste. Exactamente, pues queridos amigos, en este contexto hay que estar atentos, muy atentos en todo esto. Y bueno, pues yo quisiera ahora pedirle de favor al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza que como siempre nos acompañe con su corazón y vamos a escuchar primero, bueno, pues aquí está pues el cumpleaños del maestro don Jorge Santa Cruz. Fue muy fuerte mi abrazo, perdóname. No, al contrario, Jorge querido. Chicos, gracias. Y entonces, felicidades. Gracias. Hoy es sus 15 años. Sí, mis 15 años. Estoy un poquito maltratado para mis 15 años. No, pero de una manera, querido Jorge, entrañable. Y bueno, pues aquí. Gracias. Yo le digo. ¿Se acabó? 1, 2, 3. Pasó las mañanitas que cantaba el rey David. Aquí está, maestro. Aquí está el audio. Algo muy... No, yo creo que como cantantes no la hacemos por ninguna parte. Pero por eso en el análisis político, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias y felicidades, Pásala muy bien con toda tu hermosa... Alabim bomba, sí, que perdón, alabim bomba, alabim bomba, ra. Gracias a ti, Jorge querido, gracias a Lupita, preciosa, extraordinaria periodista, porque no se nombran a los hijos. Ay, precioso. Pues aquí está el pastel, ahorita lo vamos a partir delante de todos ustedes, queridos amigos. Y bueno, pues también vamos a compartir con ustedes algo que es fundamental y que es precisamente su presencia aquí. Su presencia aquí está a través de la cápsula de Margo Quisto, que nos mandan sus cápsulas, esperamos sus cápsulas y vamos con la cápsula de Margo Quisto. Adelante, Margo Quisto. Buen día, Celeste, buen día, voces del periodista, saludos del estado de Guanajuato con una cápsula más. Pues en esta ocasión una crisis policíaca que hay en nuestro estado. Parece que no se le están dando las condiciones adecuadas a los policías municipales y estatales. De primera voz tuve la oportunidad de hablar con algunos policías y pues nos comentan que hay municipios donde llegan a ganar 7,000 o hasta 5,000 pesos quincenales, pues por andar tratando de ejercer la justicia, ¿no? Les cobran las balas que son disparadas, no todos tienen chalecos, les dan uniformes 2 veces al año. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdónenme. Buen día, Celeste. En Irapuato, donde es aniversario del municipio y hacen su fiesta, los policías. Y pues nos comentan que hay municipios donde llegan a ganar 7,000 o hasta 5,000 pesos quincenales, pues por andar tratando de ejercer la justicia, ¿no?
Les cobran las balas que son disparadas. No todos tienen chalecos, les dan uniformes 2 veces al año, o algunas veces una al año. Nada más cuando es aniversario del municipio y hacen su fiesta, es cuando les dan el uniforme, porque llega gente de otros lados, pues los ve ya con un uniforme nuevo, ¿verdad? No todos traen armas. Hace poco salió una convocatoria en Irapuato donde solicitaban oficiales y el sueldo era de 10,000 pesos a la quincena, pero desafortunadamente no basta con darles un buen sueldo. No todos tienen seguro de vida, y nos comentaban: nosotros estamos arriesgando nuestra vida sin dejarle nada asegurado a nuestra pareja, a nuestros hijos. No todos tienen seguro social del IMSS o del ISSSTE, son muy pocos los que tienen. Entonces hace poco hubo un motín en Salamanca, Irapuato, donde los policías alzaron la voz y decidieron expresar lo que sentían. Fueron callados por el procurador Cabeza de Vaca. También andan alzando la voz porque están ejecutando a oficiales. Hace poco en Salvatierra ejecutaron a uno llegando a su casa después de salir del trabajo. Y pues la crisis está un poco delicada. Los oficiales quieren alzar la voz, pero no los dejan. Les tendré al tanto a ver en qué acaba. Se están sumando los policías, se están convocando en las redes sociales, y pues yo los tendré al tanto a la próxima semana a ver en qué acaba esta crisis que hay. Un saludo, Celeste, y los tendré al tanto. Gracias. Muchísimas gracias, Margo Quisto. Lamentamos mucho esta situación. Vamos a dar seguimiento, por supuesto. Luego criticamos mucho a la policía, pero hay que ver que se les refuerce. Allá en el estado de Guanajuato hay que poner atención, bueno, en varios estados, ¿no? Pero en este caso vamos a dar seguimiento y te agradecemos, Margo Quisto, tu colaboración. Muchísimas gracias, un abrazo al bellísimo estado de Guanajuato. Y miren, voy aquí a compartirle a don Jonathan. Eso a es ver, todo. vente, Jonathan, véngase para acá. Miren nada más. Pero que salga Jonathan, porque que nunca salga sale. aquí, ajá. A ver, mi querido ajá. Jonathan. Híjole, ya sabías tú, Morrison, que no te trajiste tu máscara, Morrison. No, sí trae máscara. Yo pensé que no la habías traído, Morris. No, bueno. A él le gusta el anonimato. Es nuestro productor y le gusta el anonimato, Morrison, querido. Le hace la hice fantasías, perdón. Jonathan, ya pasa para acá. Bueno, queridos amigos, les agradecemos enormemente compartir con nosotros todos los días. Y bueno, esto es parte de la vida, no podíamos pues dejar de manifestarle al maestro Jorge Santa Cruz que para nosotros es una fiesta. Es tu natalicio. Con todo el cariño a tu mami, a Lupita Santa Cruz y a todos ustedes, pues compartimos la vida, queridos amigos. Miren, huele a café. Entonces, desde aquí les compartimos el pastel del maestro Jorge Santa Cruz y les queremos entrañablemente un beso tronadísimo. Sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata, que todos nos escuchemos, queridos amigos. Les quiero mucho. Hasta mañana.